Le vamos a dar la bienvenida a Kevin Levin. Él es sociólogo y especialista en Medio Oriente, además presidente del partido Meretz en Argentina. Kevin, ¿cómo estás? Aquí te saluda Martín Bustamante. ¿Qué tal, Martín? Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Contame un poco cómo recibiste esta noticia tan impactante, además por la dimensión y por la vulnerabilidad que demostró uno de los ejércitos más poderosos de la Tierra. Bueno, con muchísimo espanto, apenas me desperté. Esto comenzó alrededor de las 6:30 de la mañana, horario israelí, que son las 12:30 de la noche en nuestro horario. La región al sur de Israel, particularmente alrededor de la Franja de Gaza, es una zona de muchísimos kibutzim, asentamientos cooperativos, y particularmente los de esa región tienen muchos latinoamericanos, sobre todo argentinos, por lo que conozco muchas personas afectadas. De hecho, uno de las dos víctimas letales argentinas que mencionaste, Avi Corin, yo lo conocí, vivimos en el mismo kibutz hace 15 años, y todo el día fue una sucesión de malas noticias, de enterarme de gente internada, de gente que no se podía encontrar, de gente que estaba tomada de rehén muy cerca de su casa. Y bueno, fue un día muy intenso. ¿Qué pasó, Kevin? ¿Qué te contaron ellos? Bueno, lo que cuenta la gente es, en primer lugar, el sonido de las alarmas a las 6:30 de la mañana, quienes no estaban despiertos. En un principio esto parecía algo rutinario. Las poblaciones alrededor de la Franja de Gaza están acostumbradas, tristemente, al lanzamiento de cohetes, de proyectiles de la Franja de Gaza al territorio israelí, pero la particularidad de los proyectiles del día de hoy es que resultaron ser una maniobra de distracción. En realidad, los proyectiles generaron una cortina de humo, generaron que la atención sea puesta en otro lado, mientras se realizaba un ataque sin precedentes, sobre el cual me parece vamos a escuchar en los próximos días exactamente cómo pudo desarrollarse, porque nadie se imaginaba que podía tener lugar un ataque terrestre. Israel invierte cientos de millones de dólares en un sistema de defensa aéreo, pero no puede ser que las cercas se puedan romper con un par de camionetas y de repente la gente se encontraba atrincherada en sus casas. Conozco gente que directamente se encontró con palestinos armados adentro de sus casas en lo que fue una lucha cuerpo a cuerpo en muchísimos lugares de Israel. ¿Qué pensás que puede llegar a suceder de ahora en más, de ahora en adelante? Las declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu y del ministro de Defensa tienen que ver con una escalada del conflicto. Anunciaron que Israel en este momento está en guerra. Y además, lo contaba hace un ratito, ¿no? Advirtieron a la población de Gaza que evacúen sus viviendas porque van a llevar adelante un ataque inminente. Ya se llevaron adelante bombardeos, de hecho. Y además, ya se empezó a conversar o se empezó a interpretar a partir de estas declaraciones. Hay que ver qué sucede efectivamente. La posibilidad de una incursión terrestre, es decir, de una ocupación efectiva del territorio por parte de las fuerzas israelíes. ¿Vos qué ves que puede llegar a suceder? Sin ninguna duda, la guerra ya comenzó. La declaración de Netanyahu en ese sentido no dejó lugar para la ambigüedad. Lo que vamos a ver probablemente en los próximos días va a ser una escalada fuerte de la violencia. El gobierno ya fue humillado, el gobierno israelí, que es un gobierno que hace tiempo que venía planteando o tanteando la posibilidad de un ataque en Gaza. Para esconder un poco esta humillación de hoy, es muy probable que la reacción de Netanyahu sea compensar con fuerza bruta. A esto se le suma una realidad, que es que hay aproximadamente 80 ciudadanos israelíes civiles secuestrados en la Franja de Gaza y no hay forma de recuperarlos mediante un ataque aéreo, por lo que es muy probable que haya una incursión terrestre. ¿Pero un intercambio de prisioneros no podría ser una buena solución? Puede llegar a pasar. Yo no creo que hoy el gobierno de Israel, después de lo que pasó hoy, estén dadas las condiciones para negociar. En el pasado hubo intercambios de prisioneros, sobre todo de cuerpos, de prisioneros muertos y demás, pero hoy en día no están dadas las condiciones para una negociación, a menos que haya
una fuerte presión internacional. Lo que hay es una legitimidad de la comunidad internacional para que Israel responda frente a este ataque de violencia sin precedentes. Y esto es muy preocupante porque también estamos ante un gobierno israelí, sobre el cual, digamos, la agrupación en la que pertenezco somos críticos desde hace muchos años. Sí. Es un gobierno que tiene un componente importante de fanáticos, de ultranacionalistas, de militaristas, y se entiende que ante estos casos el gobierno está inclinado a responder con una fuerte violencia. Y a todo esto, lamentablemente, las principales víctimas del salvajismo de Hamás van a ser los palestinos que viven en la Franja de Gaza. ¿Descartás la posibilidad de un camino diplomático? Bueno, ya convocó el gobierno de Brasil a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Pensás que van a ser desoídos cualquier tipo de reclamos de la comunidad internacional? Bueno, de parte de la comunidad internacional, ¿no? Pero sobre todo de sus principales organismos para que se encuentre una solución pacífica. Durante varios días me parece que lo más probable es que se recurra a la violencia. Netanyahu fue muy claro en este sentido. Jamás va a pagar muy caro por la sangre israelí derramada. Fue lo que dijo hoy en su intervención que se difundió en todos los medios israelíes. En este momento no hay ningún tipo de motivación por parte del gobierno. Ojalá, me encantaría que pasara esto que vos contás, pero la verdad es que hay motivos por los cuales el público israelí hoy apoya una incursión en la Franja de Gaza, que esperemos que sea limitada, que esperemos que sea quirúrgica. La Franja de Gaza es una región muy pequeña y muy densamente poblada. Esto no es una guerra tradicional donde se puede hablar de cuarteles militares, por lo que es muy probable que haya un componente importante de muertes civiles. No es lo que quiero que pase para nada, pero es lo que siento que es más probable. Y en ese sentido, esto promete ser una operación mucho más grande que la que vivimos desde hace 15 años, que Israel entra cada 2-3 años a Gaza, les hace lo que se llama un podado de césped, es decir, elimina la infraestructura de Hamás, y Hamás crece durante 2 o 3 años sin convertirse en una amenaza seria para Israel. Esto fue, en todo sentido, cruzar una línea roja, y por eso se promete que esto va a ser una guerra de gran intensidad. ¿Qué chances ves de que esta guerra que vos estás describiendo escale a un conflicto incluso regional? Es complejo. Hay probabilidades. La realidad es que los israelíes hoy están mirando la posibilidad de una guerra en 4 frentes. Gaza, donde la guerra ya comenzó, la posibilidad de que se le sume Hezbollah y que se incluya, por lo tanto, elementos pasando la frontera del Líbano, es decir, una guerra hacia el sur y hacia el norte, que se sumen también los palestinos de Cisjordania, donde la situación viene muy tensa y hace años que distintos analistas plantean que estamos a muy poquitito de que se prenda ahí digamos, la mecha de una posible intifada. Están mirando la situación en Jerusalén Oriental y están mirando también una situación tensa y muy complicada de resolver con los árabes de Israel. Si 2 o 3 frentes de esta batalla se activan, Israel se encuentra en una situación muy complicada a la que hay que sumar también la duda sobre cuál va a ser el lugar de otros actores regionales como Irán y los distintos satélites que tiene la región. Para el gobierno israelí no hay duda de que detrás de este ataque está en mayor o menor medida Irán. Por lo tanto, están pensando este conflicto también en el sentido regional. ¿Hay alguna hipótesis sobre las razones, los motivos por los cuales ocurrió esto? Sobre todo en el contexto que estaba atravesando Israel, de un fuerte conflicto interno, con una reforma judicial que estaba generando discusiones, bueno, vos lo sabrás muy bien por tu actividad militante y política, con fuertes críticas hacia una reforma judicial catalogada como autoritaria y además, bueno, con buena parte de la dirigencia y de los principales cargos del Estado, con una ultraortodoxia que ponía incluso en discusión el carácter secular del Estado. ¿Algo de eso incidió para que termine sucediendo y terminemos visualizando este ataque del día de hoy? Es muy probable. Este año fue políticamente muy duro para toda la población israelí, desde que a comienzos de enero se presentó lo que el gobierno presenta como un paquete de reformas del Poder Judicial, pero que para una parte importante de la sociedad israelí representa un golpe constitucional a la estructura que existe del Estado y un esfuerzo por concentrar el poder de la mano de Netanyahu.
toda una discusión grande sobre cuál va a ser el futuro del país, su relación con la religión y Estado. Hace 40 semanas, que muchos israelíes, cientos de miles, en un país que no llega a 10 millones de personas, salen a la calle al menos una vez por semana, los sábados a la noche, para protestar contra lo que entienden que es un giro dictatorial por parte de Netanyahu, y se sabe que los palestinos, Hezbollah, los enemigos tradicionales de Israel, veían esta situación y entendían que había acá una oportunidad estratégica. A esto se le suma las fechas. Estamos terminando el mes de Tishrei, un mes con muchas festividades religiosas. Hoy en particular era el día de Simchat Torah, una festividad que hizo que muchos israelíes estén desconectados, mucha desmovilización de soldados, porque en estas fechas muchos van a sus casas para descansar. En este sentido, esto recuerda a la guerra de Yom Kippur de hace 50 años, que fue en octubre del 73, y a esto también se suma lo que hace meses que se ve como algo más cercano, que es la posibilidad de un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita. Hamás e Irán ven esto como una amenaza estratégica y no hay dudas de que este ataque, dentro de los objetivos que tiene, que tal vez se revelen más en las próximas semanas, apunta a boicotear ese acuerdo de paz, porque difícilmente la monarquía saudí va a poder firmar la paz con un gobierno que está bombardeando la Franja de Gaza. Ahora, en ese contexto lo que sucedió es que esa división interna que había en Israel, por algunos datos, sobre todo con respecto a la convocatoria de los reservistas, o de una parte del ejército que venía muy crítica, bueno, empezó a reunificarse, ¿no? Como es paradójico, pero da la sensación de que la guerra termina uniendo al pueblo israelí. Absolutamente, históricamente es así. Una de las organizaciones que protagonizan las protestas en contra de Netanyahu y su propuesta de golpe constitucional es una organización de combatientes, de reservistas, que venía llamando a todos los soldados reservistas a no presentarse a entrenamientos militares en protesta de la ley que intenta avanzar el gobierno, y ellos fueron muy claros, como la gran mayoría de la sociedad israelí. Hoy era necesario presentarse y defenderse porque, bueno, las imágenes que circulan son de un nivel de violencia, de un nivel generan un shock muy importante, y básicamente estas diferencias son dejadas de lado. Incluso el jefe de la oposición israelí, Yair Lapid, hoy afirmó que estaba dispuesto a dejar las diferencias de lado momentáneamente y formar un gobierno de unidad, un gobierno de emergencia en conjunto con Netanyahu. Falta que responda el gobierno a ver cuál es la reacción ante esa propuesta. Claro. ¿Y qué peso tienen, por ejemplo, las resoluciones de la ONU, como la que citó la vicepresidenta de la Nación, incluso las que, digo, hay como toda una línea de gobiernos latinoamericanos que vienen haciendo un llamado a que no escale el conflicto? Vos recién me decías, es difícil que eso ocurra, pero más allá de esta definición y de este planteo, en general, ¿qué mirada hay en Israel con respecto a una solución de largo plazo que pueda ser acordada? Es difícil. Una de las cosas que venimos luchando desde Meretz, que es parte del sistema político israelí, a pesar de que tenemos también filiales en varios países, entre ellos Argentina, y por eso también soy parte de la agrupación, es pelear para que se vea para los israelíes promedio la posibilidad de llegar a una solución política, una solución diplomática frente a este conflicto. Lamentablemente hay un proceso de por lo menos 20 años a partir de lo cual muchos israelíes creen que está totalmente fuera del horizonte la posibilidad de la paz, y una de las cosas que los generan es el terrorismo. Las imágenes que vemos hoy en día hace que muchos israelíes se inclinen naturalmente hacia la derecha. La derecha en el contexto del conflicto implica escepticismo con respecto a la paz con los palestinos, pero hay algo que tiene que ser aclarado y es necesario también repetirlo. Este es un enfrentamiento entre Hamás e Israel. Hamás no representa a la totalidad de la sociedad palestina, no representa ni siquiera a la mayoría de la sociedad palestina. Hamás es una agrupación terrorista y dictatorial que no está en la Franja de Gaza gobernando de forma democrática, y por lo tanto no se puede decir que refleje la voluntad del pueblo palestino. Lamentablemente, todo indica que en los próximos días van a ser los gazatíes en general quienes van a sufrir por las acciones de Hamás, pero no todos los palestinos son Hamás, y por eso también es necesario que la comunidad internacional e Israel fortalezcan a los sectores moderados dentro de la sociedad palestina que sí estén inclinados a negociar con Israel una solución diplomática. A lo largo de estos meses y a lo largo de los años también hemos visto ataques por parte del ejército israelí
con saldo de víctimas civiles. Son innumerables, pero ahora recuerdo el asesinato de una periodista muy conocida. Algunas intervenciones en templos, en distintos espacios religiosos de la comunidad musulmana y también de la comunidad cristiana por parte del ejército israelí. Ese tipo de intervención, yo te pregunto más en términos de una lectura de cómo responde la sociedad frente a ese tipo de cuestiones. Ese tipo de acciones, claramente repudiables, ¿no? Como cualquier acto de violencia, sobre todo en contra de civiles, ¿son repudiadas por la población israelí? En parte sí. La realidad es que la sociedad israelí está dividida hoy. Sí, una condena, yo diría, bastante universal hacia Bien. cualquier acción que lleve a la muerte de civiles. Lamentablemente el terrorismo es un fenómeno bastante difícil de combatir y a veces hace que haya más muertes civiles. La realidad es que nosotros también somos muy críticos con respecto al gobierno israelí actual. Creemos que, en primer lugar, la seguridad de Israel no va a ser garantizada por la fuerza militar, sino solamente a partir de una solución negociada con los palestinos. Y Netanyahu, hay que aclararlo, si bien se vende ante la población israelí y está en el gobierno desde el 2009, casi sin interrupción, como la garantía de seguridad, la realidad es que él ha hecho mucho para que hoy no existan negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. Eso implica que muchos israelíes piensan que la única forma de poder vivir con seguridad, que es un instinto humano, ¿no? Querer seguridad para Totalmente. uno, para la familia, para los seres queridos, Sí. piensan que la única forma es a través del ejército, a través de tener un ejército de avanzada, que como vimos hoy, no siempre puede estar a la vanguardia de todo. Es decir, uno de los principales ejércitos del mundo fue acá engañado por unas camionetas que cruzaron una cerca. Hace falta averiguar por qué, pero las acciones de hoy demuestran que no hay seguridad para ninguna de las partes en este conflicto hasta que haya una solución política consensuada por la comunidad internacional. Interesantísimo poder escucharte, por supuesto toda la solidaridad con respecto a los amigos y a las personas queridas que fueron afectadas en este contexto. Esperemos que no escale y que haya una solución pacífica a esta situación. Te mando un gran abrazo y te esperamos seguramente y lamentablemente te vamos a esperar también aquí en el piso para profundizar sobre estos debates. Muchas gracias, Martín. Un abrazo y a disposición para lo que necesiten. Un abrazo.